Vamos partir agora para a última apresentação do nosso painel. Eu gostaria de convidar o Javier. Javier, a palavra está com você. A ver, tenemos por aquí una presentación. Bueno, muchísimas gracias a APA por la oportunidad, a Zulma y a todo su equipo por la organización. A Zulma, doble agradecimiento por además estar aquí en las circunstancias, aunque parece que todo va bien. Y bueno, creo que soy el último. Vamos al grano. Bien, yo soy Javier Guarch, soy el director comercial de Infoport. Somos dentro del grupo Valencia Port, somos la compañía al cargo de desarrollo de soluciones tecnológicas para el sector portuario. Entonces, yo quiero hablar de plataformas digitales. Es un concepto del que se ha hablado en muchas ocasiones y en muchos de los paneles, y quiero hacer una serie de reflexiones alrededor. En primer lugar, pues un poco ordenar, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de plataformas digitales? Bien, yo creo que lo podemos... ¿Se escucha bien? Ahí mejor, perfecto. Creo que lo podemos estructurar como la piel de una cebolla, por capas, ¿no? En función del ámbito de aplicación. A nivel de terminal tenemos los TOS, los Terminal Operating System, que son las soluciones que las terminales implementan, soluciones tecnológicas, para resolver su operativa específica. A nivel puerto tenemos los Port Community System, que son los sistemas que se despliegan para compartir información entre toda una comunidad portuaria, entre todos los actores que intervienen en la operativa de un puerto. Si subimos otro nivel en esas capas, tenemos a nivel país pues los distintos tipos de plataformas nacionales. Cada vez más está habiendo iniciativas regionales, se ha hablado también en distintos paneles. Estamos cada vez viendo más iniciativas supranacionales de compartir información entre distintos países. Y nos encontramos en un momento en el que están surgiendo iniciativas de todo tipo de navieras, de empresas privadas, de distintos organismos, que también están desarrollando y lanzando al mercado plataformas internacionales de proveer información. ¿Con qué objetivos? ¿Por qué se lanzan todas estas soluciones? ¿Por qué se despliegan? Pues por temas relacionados con la competitividad, por temas relacionados con la seguridad y por temas relacionados con trazabilidad, ¿no? Serían los tres grandes bloques a los que pretende dar respuesta este tipo de soluciones. A nivel competitividad, pues temas de optimización, de automatización, de integración de toda la cadena logística, estandarización de los modos de comunicarse entre los distintos actores. A nivel de seguridad, pues evidentemente desde la propia seguridad de la mercancía, la seguridad aduanera, etcétera, etcétera. Y cada vez más importancia está cobrando la trazabilidad, es decir, cuándo me llega mi mercancía, dónde está en cada momento, cómo puedo hacer un seguimiento, no solo físico, sino incluso de aduanero, de en qué estado se encuentra. Y bueno, pues este tipo de plataformas pretenden dar respuesta a todo este tipo de inquietudes. Por hacer un breve repaso, cuando hablamos de los TOS, de los sistemas de gestión de terminales, básicamente podemos diferenciar dos mundos diferentes, ¿no? Tenemos el mundo del contenedor, en el que la operativa está completamente estandarizada y en el que se buscan sistemas que permitan optimizar la planificación y optimizar la gestión de esa planificación. Son sistemas que tienen que calcular y desplegar de forma óptima muchos movimientos de alto volumen. Si nos vamos al mundo de las terminales multipropósito, el escenario cambia, ¿no? Aquí la operativa no está estandarizada, la mercancía es flexible, la operativa es dinámica, el tipo de mercancía cambia, el tipo de tráficos incluso puede cambiar, y tienen que ser sistemas muy flexibles y muy orientados a dar respuesta a esos cambios, a que una terminal pueda introducir una nueva operativa, pueda empezar a trabajar con un nuevo tipo de carga de una forma razonablemente rápida. Cuando nos vamos a los Port Community System, yo sí quería destacar una serie de características específicas, ¿no? Hay muchísima información al respecto, pero como proveedores muchas veces vemos cierta confusión en qué es, qué no es, qué caracteriza un Port Community System. Obviamente, alrededor siempre de la comunidad portuaria. Y de la comunidad portuaria
integrando a toda la cadena logística, a toda la comunidad portuaria. Es decir, son sistemas en los que no estamos pretendiendo intercambiar información uno a uno, sino compartir información de forma que se beneficie toda la operativa de todos los intervinientes. Se pretende que un Port Community System, el intercambio de datos sea automatizado, sea estandarizado y sea entre sistemas. Es decir, no pretendemos desarrollar sistemas que generen doble trabajo para los usuarios, que supongan reportar en distintos sistemas, sino que sean las propias aplicaciones de los operadores en cada puerto los que sean capaces de hablar entre sí. Y de una forma estandarizada, es decir, la industria tiene estándares para todos esos procesos de integración. Son estándares que están muy disponibles. A lo largo de algunos de los paneles se ha hablado de necesidades en este tipo. Los estándares están disponibles. No inventemos aquí que hay muchos años de trabajo y hay que saber utilizar los estándares que hay actualmente en la industria. Una plataforma neutral y segura, es decir, puede estar promovida por una autoridad portuaria, por cualquier tipo de autoridad, pero se trata de un tipo de plataforma en la que cada interviniente, cada agente va a aportar información con todas las garantías de uso de esa información, de que todo el intercambio de información va a redundar en el beneficio de todos, pero no se va a compartir, obviamente, información no procedente con el resto de actores, pues por temas de competencia, etcétera, etcétera. Por supuesto, tienen que ser sistemas adaptados a cada puerto. Esto lo decimos recurrentemente, pero cada puerto tiene sus peculiaridades, su tipo de carga, su tipo de tráfico, sus actores específicos, sus características geográficas. Este tipo de sistemas hay que hacer un buen análisis, hay que entender bien las necesidades, los requerimientos, las características de la comunidad portuaria y hacer un diseño de los servicios y de las características adaptado a los requerimientos específicos. Y, por último, destacar que no estamos hablando de aplicaciones, ¿no? Un Port Community System no es un software, es un conjunto de distintos sistemas informáticos. Requiere de personas capacitadas, tanto en los proveedores que pueden estar trabajando en él, como por parte del propio puerto y de la propia comunidad portuaria, y requiere de todo un diseño, de una estructura de servicios para dar soporte en el largo plazo, porque son sistemas vivos, son sistemas que una vez empiezan a funcionar requieren de una evolución en la que se tiene que implicar toda esta comunidad portuaria para evolucionar. Claro, ¿qué ejemplo voy a poner yo? El Valencia Port Community System. En nuestro caso estamos hablando de que hay más de 1000 compañías actualmente trabajando sobre Valencia Port PCS y es uno de los pilares sobre los que la autoridad portuaria ha venido desarrollándose y ha venido mostrándose como uno de los puertos más competitivos en Europa. Al margen de las inversiones evidentes en infraestructuras, en equipamientos, de todo el apoyo de los operadores privados, etcétera, etcétera, el Port Community System sí es uno de los elementos diferenciales y que aportan competitividad a toda la comunidad portuaria. Todos los procesos que se desarrollan en Valencia están soportados por el Port Community System. Una última reflexión, al margen de todas estas funciones, el Port Community System cumple otra función. Es decir, en esta estructura, ¿no?, de capa de cebolla, de terminal, de puerto, de país, de región y de toda la complejidad internacional, el Port Community System asume otra función y permite, de alguna forma, aislar a toda esa comunidad portuaria de la complejidad del entorno. Es decir, cambios normativos, cambios de estándares, distintos cambios que afectan a los sistemas de todos los usuarios. El Port Community System actúa de alguna forma como barrera para facilitar a la comunidad portuaria el adaptarse a toda esa complejidad. ¿Qué ocurre cuando todo esto damos un siguiente salto y nos lo llevamos a un escenario nacional? Pues nos encontramos con entornos complejos. En el caso español hablamos de 28 autoridades portuarias. Evidentemente hay una autoridad marítima que va a requerir información de todo un sistema portuario. Por supuesto va a haber una autoridad aduanera que va a requerir información de todo ese sistema portuario y añadimos otro tipo de plataformas de consolidación de datos. Cuando nos vamos al entorno supranacional, pues sigo con el caso europeo, nos encontramos con 1.200 puertos. Pues de nuevo surgen iniciativas, como en este caso la ventanilla única marítima europea,
que va a requerir que toda esa información que se ha recopilado a nivel nacional se vuelva a agregar a nivel supranacional. Tenemos un nuevo componente de complejidad dentro de esta capa. Y por último, pues el surgimiento de decenas, por no decir centenas, de plataformas de todo tipo. Es decir, las navieras, con la cantidad de recursos financieros y el músculo actual del que disponen, están desarrollando excelentes sistemas para dar servicio a sus clientes, para proporcionar información. Están surgiendo diariamente plataformas de todo tipo, sectoriales, específicas, para dotar de información a clientes, a los operadores, a las autoridades portuarias, que bueno, pues conocerán muchísimas y cada vez son más. Y luego existen multitud de organismos, como decía antes, dedicados a definir estándares, a concretar el modo en que se ha de intercambiar la información, etcétera. Un nuevo nivel, ¿no?, en esta complejidad que decíamos. Al final, ¿cuál es la realidad, ¿no? ¿A qué nos estamos enfrentando cada uno desde su perspectiva, los operadores, las autoridades portuarias, las autoridades marítimas, etcétera? Bueno, pues esta es la complejidad, ¿no? Los agentes marítimos o las navieras tienen que hablar con los Terminal Operating System, con los Port Community System, con las plataformas nacionales. Las autoridades portuarias, además, tienen que integrarse con plataformas nacionales e internacionales. Las propias plataformas entre ellas, evidentemente, tienen que compartir datos. Y al final tenemos al importador o al exportador que se enfrenta a toda esa complejidad, ¿no? ¿Dónde está mi información? ¿Dónde tengo que ir yo? ¿Dónde tengo que acudir a consultar los datos que son relevantes para mí? Pues tiene distintas plataformas disponibles, puede trabajar con los Port Community System con los que trabaja, puede trabajar con las navieras. En resumen, tenemos una problemática hoy en día muy patente de interoperabilidad. Es decir, ¿cómo hacemos que todo esto, todo este ecosistema internacional, intercambio de datos, se integre de una forma sensata y racional? Bien, pues les cuento algún ejemplo. Desde el punto de vista del usuario final de la información, ¿no?, del importador o del exportador. Esto es un caso real. Es un importador, importa frutos secos de todo el mundo y tiene su sistema de gestión, en este caso SAP, en el que planifica toda su operativa, toda su lógica de negocio y todos los pedidos que tiene que atender a sus clientes. No tiene la disponibilidad de cuándo va a recibir las importaciones. Conoce sus pedidos, pero no es capaz de asociarlos al número de contenedor, asociarlos en qué booking va y conocer cuándo va a llegar a puerto para poder planificar la entrega. Bien, pues decidieron hacer un análisis y decir, ¿dónde está esa información? ¿Dónde está la información que necesito para planificar mi negocio? El resultado de ese análisis fue que, como en todos los casos, pues distribuida en distintas plataformas, en un Port Community System, en las plataformas del 80%, del 20% de las navieras con el que manejan el 80% de la carga, en alguna plataforma externa. Cuando se pusieron a analizar cómo traer toda esa información a su sistema, la conclusión es que no lo veían viable. Estuvieron analizando cómo hacerlo y no sabían. Entonces, bueno, contactaron con empresas especialistas como en este caso nosotros, que la propuesta pasa por déjame que yo intercambie datos con las plataformas portuarias, yo conozco el lenguaje, conozco los estándares, sé qué tipo de información manejan y yo te trasladaré la información útil de tu negocio, es lo que nosotros llamamos translate, ¿no?, traducir. Yo sé hablar el lenguaje portuario, sé hablar el lenguaje de las plataformas, deja que me encargue yo de toda esa complejidad y te daré los datos relevantes para tu negocio. Un ejemplo pues algo más complejo, el de Valencia Port de nuevo. Al final hay que desarrollar componentes que nos permitan integrarnos con esas 1000 empresas de las que hablaba antes. Ahí hay de todo, ahí están las grandes navieras interoceánicas y hay un forwarder que es un señor con 2 equipos en su despacho. Hay que desarrollar esos componentes que permitan y faciliten a toda esa comunidad portuaria la integración. Por supuesto, a la vez, hay que integrarse con las distintas ventanillas nacionales y con las distintas plataformas nacionales que trabajan. Volvemos a lo mismo, ¿no? La clave es ese diseño de los componentes de interoperabilidad que permitan que todo eso funcione de una forma razonable y lógica. Además, en todo este contexto, pues nos enfrentamos a la revolución tecnológica, ¿no?, a la industria 4.0, los puertos 4.0, SmartPorts, todos estas leyendas que todos venimos oyendo desde hace mucho tiempo y que de verdad están impactando, ¿no?, en todo este tipo de soluciones y en todo este tipo de problemática. Pongo otro ejemplo. En el mundo de la trazabilidad, tradicionalmente, lo que hemos venido
haciendo es buscar información de trazabilidad en estas plataformas de las que veníamos hablando, información que genera distintos eventos. Siempre hemos sido capaces de obtener distintos eventos de trazabilidad de la carga dentro de estas plataformas. ¿Qué ocurre? Esto está cambiando, ¿no? Cada vez la información sigue estando en las plataformas digitales, pero cada vez estamos obteniendo más información de dispositivos, de infraestructuras, de implementaciones de tecnología IoT que nos comentaba Alfredo, el despliegue de todas las infraestructuras, y nos están generando toda una nueva serie de eventos. ¿Qué es lo que estamos haciendo los operadores? Estamos volviendo a conectarnos con todos esos sistemas y traduciéndolos en información, es decir, llevándonos todo eso de una forma agregada y lógica y conociendo todos esos estándares de integración a sistemas que nos permiten pues, conocer los vehículos que se están dirigiendo en tiempo real al puerto y poder hacer estimaciones de ocupaciones en puertas, de conocer tiempos de estancia en un recinto portuario, de confirmaciones de cuándo ha entrado o ha salido una mercancía. Todo eso se trabaja con toda esa nube de datos que cada vez está habiendo más en el sector. Y por último, quería hacer una reflexión, y es que esta filosofía de plataforma digital, de compartir información, se está llevando a operativas específicas o a nichos específicos. En este caso, si hablamos de las escalas, el funcionamiento tradicional de una escala ha sido en el que los distintos intervinientes se han ido comunicando uno a uno durante un proceso de escala, de recalada. Las comunicaciones han sido desde por teléfono, manual, radio, emails, etcétera, etcétera. Estamos desarrollando plataformas que lo que permiten es compartir toda la información. Toda la información de todos los operadores relacionados con la escala se comparte en un único sistema que permite planificar, permite disponer de toda la visibilidad de toda la operativa de forma que se puede racionalizar y optimizar toda esa operación, con objetivos pues, tan obvios como tener la información suficiente para poder notificarle a un buque que puede reducir velocidad porque el puerto, todos los agentes que intervienen en la operativa de escala no están disponibles para la hora prevista que tiene. Y hasta aquí quería llegar yo. Muchísimas gracias a todos por la atención. Obrigado, Javier, pelas tuas palavras.